¿Qué piensa hacia ti? ¿Qué siente hacia ti? Pero hoy, ahora mismo, en este instante que estás viendo este vídeo, que has entrado aquí a este canal, a tu canal, a Rafael Taro Sevilla. Esa persona que tienes en mente ahora mismo, ¿qué es lo que piensa hacia ti? Bueno, antes de empezar, un pequeño truco para alguna que otra persona que ahora mismo me ha venido a la mente. ¿Y si cada baraja de tarot representa a una persona que tengo en mi mente? Bueno, también lo puedes hacer. Puedes hacer que la primera opción sea Antonio, este sea Pepe o esa sea Laura, si estás pensando en chicas. Lo puedes hacer perfectamente. Como siempre vengo diciendo, lo aconsejable es que veáis el vídeo entero. Hay una serie de sorpresas por cada opción, habrá una sorpresita. Y, como te estaba comentando, todo lo que puedas encontrar en la primera opción, seguramente en la tercera te salga una información complementaria a lo que te ha salido aquí, a lo que te pasa en tu vida. Así que te aconsejo que veas las tres opciones. Sin más, te dejo unos segundos para que puedas elegir entre primera, segunda o tercera opción. Bien, vamos con la primera opción. Siempre de izquierda hacia derecha, dejamos esto por aquí, dejamos la pluma de color amarillo y esta sería la primera opción. Vamos con la primera opción. Vamos a ver qué es lo que piensa y siente esta persona especial en la cual estás pensando, estás sintiendo. Mira, te voy a dar un pequeño consejo. Fíjate en esta bola, mira esta bola, piensa en tu persona especial, porque hay que ayudar a que la lectura salga de la mejor manera posible. Así que tómate tu tiempo, pero concéntrate en la bola y piensa y siente hacia esa persona. Eso es. Ahora vamos a canalizar mucho mejor. Vamos a canalizar mucho mejor. Mira, ¿ves qué rápido ha venido? ¿Ves qué rápido corto? Bueno, vamos a ver, el carro. Bueno, pues esta persona, a ver, da igual si es un hombre, una mujer, da igual el género, da igual, no importa nada, esto es para todo el mundo, pero estamos viendo a una persona muy fuerte mentalmente o incluso físicamente, una persona que tiene un espíritu competitivo. Una persona que tiene también el ánimo de poder divertirse, el ánimo de poder salir, de poder conocer gente, de poder disfrutar del mundo, contigo o sin ti, porque esto forma parte de la personalidad de esta persona. Pero solamente con el carro y con este tarot, con el tarot celta, el carro nos indica, como estás viendo en el interior, vamos a decirlo así, en el fondo de la carta, os une la magia, ¿eh? Os une la magia. Esto puede significar que alguno de vosotros o de vosotras le podáis haber hecho algún tipo de ritual a esta persona. Puede ser, pero aparte de eso os une la magia. Esta persona es mucho más intuitiva de lo que tú puedas llegar a pensar, ¿eh? Que tú eres una persona intuitiva también. Pero este hombre o esta mujer, la persona por la cual estás pensando o sintiendo, es alguien mucho más intuitivo o intuitiva de lo que tú puedas imaginar. El carro nos habla de un triunfador, de una persona triunfadora que por muchos obstáculos que tenga en su vida, de forma generalizada, va a poder triunfar. También nos habla de alguien con una energía especial, alguien atractivo, alguien con carisma. Tiene una energía bastante especial esta persona y atrae. ¿Eso puede suponer un problema para ti? Pues la verdad es que sí. Porque aunque sea el gran amor de tu vida y aunque podáis vivir los próximos 35 años juntos, o 40 o 50 o lo que sea, va a seguir atrayendo a la gente, a hombres, a mujeres, a caballos. A caballos, pues va a atraer a personas y eso te puede molestar e incluso os puede crear algún tipo de problemas. ¿Qué te parece? Solamente con una carta soy capaz de decirte todo esto. Bueno, pues vamos a continuar. Lo de los caballos lo digo en serio. Pueden ser personas que tengan una gran atracción hacia los animales, especialmente los caballos. Le puede gustar la hípica, domar caballos, criar caballos para luego poder venderlos. Así que, bueno, espero tu comentario aquí debajo a ver si de forma generalizada, porque esto es tarot interactivo, generalizado, a ver si eso conecta contigo. A ver si me puedes poner un comentario justito aquí debajo. Mira, vamos a seguir moviendo la bola.
ahí, nos trae mucha energía, la que tú has pensado y has enviado a esta persona, está ahí la bola, va bajando la energía y se canaliza a las cartas. El caballero de oros, bueno, un poquito de problemas. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Que tú tienes un carácter fuerte. Y tú me podrás decir, pero Rafa, si el que tiene el carácter fuerte es ese hombre o esa mujer, a veces no hay que lo comprenda, a veces no hay que lo entienda. Como nos indica esta maravillosa carta del Caballero de Oros, muchas veces es una persona romántica, con un lado muy pasional, con un lado muy romántico, muy tierno, muy dulce. Dan ganas de apretarlo, ¿verdad? Bueno, de apretarlo y de otras cosas, eso ya lo harás tú. Pero luego cambia, luego se parece, como nos indica este dragón, que se transforma en otra persona, se hace más difícil hablar con él, porque no me hablas, porque esto es lo que esta persona está pensando y sintiendo. Piensa y siente, como nos indicaba el carro, que contigo puede triunfar, que lo tiene fácil contigo. Ojo, lo tiene fácil. Estás pensando en una pareja actual, estás pensando en alguien que está en tu vida actualmente, estás pensando en alguien que a lo mejor ha estado en tu vida, esta lectura también vale para eso. También vale para eso. Da igual si está en tu vida o ha estado en tu vida, esta persona piensa que contigo las tiene todas para poder ganar. Vamos, que lo tiene fácil contigo, como ya te vengo diciendo, lo tiene bastante fácil contigo. Vamos a continuar. Entonces estamos viendo aquí que por eso muchas veces el rey de espadas aparece. ¿Qué quiere decir esto? Su personalidad. Aparece esa persona cálida, amable, cariñosa o cariñoso, si es un hombre, y luego se transforma, como ya vengo diciendo, se aleja, se distancia, se vuelve frío. Como ya te vengo diciendo, este hombre o esta mujer piensan que contigo lo tienen todo muy sencillo. Aunque tú tengas un carácter muy fuerte, aunque él o ella tengan un carácter muy fuerte también y compliquen muchas veces la relación, esta persona piensa que no tiene que esforzarse mucho para poder tener una buena relación contigo o para poder tener la relación que ellos quieran. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente problemas. ¿Por qué? Porque tú no eres de piedra. Tú no eres de piedra. Estamos viendo aquí la templanza como nos habla. Mira, como siempre digo, acerco mucho la cámara para que podáis ver que efectivamente interpreto el tarot, que no me lo invento. Que no he hecho aquí 37 cartas y ahora doy el mensaje en 4 segundos. No, no es eso. La templanza nos habla que por tu parte muchas veces lo has dado todo e incluso seguirías dándolo todo para poder tener una gran relación amorosa, que es lo que tú quieres tener con esta persona. Ojo, gran relación amorosa y como me acaban de decir justito ahora, para alguno de vosotros o alguna de vosotras, una gran relación pasional. No, Rafa, yo no quiero tener una gran relación amorosa con él o con ella. Sí que es verdad que existe una gran atracción entre vosotros dos. Sí que es verdad que esa persona ejerce una atracción muy fuerte sobre ti. Yo lo único que quiero es estar con él o con ella. Bueno, ¿lo puedes conseguir? La verdad es que sí. Tienes que tener en cuenta que esta persona es alguien especial. Fíjate, ahora aquí aparece la otra parte de su personalidad, como nos habla el rey de bastos, que nos habla de alguien de personalidad fuerte. Ya lo habíamos visto antes. Ya lo habíamos visto antes. Entonces, en este caso, el rey de bastos lo que nos indica es que cuando este hombre o esta mujer toman una decisión, no quieren moverse, no quieren rectificar, no quieren dar marcha atrás. Esta persona con su forma de actuar sabe que corre muchos riesgos de poder perderte como nos habla el 4 de oros. Pero literalmente esta persona actúa muchas veces como si tuviese una venda sobre sus ojos. No ve qué es lo que pasa delante de él, delante de ella, no quiere darse cuenta de los errores que ha cometido, no quiere darse cuenta de que cualquier problema que pueda haber entre vosotros dos, da igual si ya no estáis juntos, puede ser solucionado. La verdad, ¿eh? Sinceramente, cualquier problema entre vosotros dos puede ser solucionado. Vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver qué te indica por aquí este maravilloso oráculo, porque yo este oráculo lo utilizo para descubrir cosas ocultas de la gente, de las personas. Vamos a ver.
tatachán, y tú aquí esperando que él o ella se pongan en contacto contigo, que te manden una comunicación, pendiente del teléfono, pendiente del reloj, cuando me va a llamar, cuando se va a poner en contacto conmigo. Estoy esperando, pero quien espera desespera. Bueno, pues a esta persona le pasa exactamente igual. Como ya he dicho anteriormente, esta persona cree saber, muchas veces acierta, de que contigo lo tiene mucho más fácil que lo han tenido otras personas que han pasado por tu vida. Es verdad, ahí acierta esta persona. Pero lo que te estaba yo diciendo anteriormente, por eso es tan importante, digo, vamos a descubrir qué es lo que hay ahí. Te estaba diciendo que el 4 de oros no significaba que a esta persona le cuesta mucho trabajo rectificar. Pues igual que tú esperas muchas veces que él o ella se pongan en contacto contigo o te pidan perdón si se han equivocado, a él o a ella le pasa exactamente igual. Una vez que tú llamas y te pones en contacto, aparece el carro. Ya está todo solucionado, yo lo sabía, yo lo intuía. Ahora, si no lo haces, aparecen las dudas. ¿Cuándo me va a llamar? ¿Y por qué no se pone en contacto? Yo no pienso hacer nada. El rey de espadas. Yo, si no me llama hoy, pues ya esto se ha terminado. Si no me llama para arreglarlo, aparece el rey de espadas. Todo se enfría. Luego aparece el rey de bastos. Todo se encabezona. Porque esto no puede ser, porque aparece el caballero de oros. Bueno, vamos a intentarlo, pero esto hay que hablarlo, esto hay que intentar solucionarlo, en fin, las cositas de siempre. Bueno, tienes que tener en cuenta que este hombre o esta mujer, aunque tengan una gran conexión contigo y quieran estar contigo, porque quieren estar contigo, no son igual que tú. Podéis ser una persona o podéis ser una pareja complementaria, eso sí, pero igual que tú no lo es. Eso lo tienes que tener metido en la cabeza. Personas complementarias sí que sois, iguales no. Y aquí, una vez más, como en muchas ocasiones, problemas de celos, tanto esta persona hacia ti como tú hacia esta persona. Se habrá ido con otra o con otro, me está haciendo sincero, me está engañando. Alguna que otras veces, alguna que otras excusas que te ha dicho no son verdad. No son verdad. Si tú estás esperando, como indica la suma sacerdotisa, una explicación, ya puedes esperar, ¿eh? Ya puedes esperar porque ya hemos dicho que él o ella no quieren darte esas explicaciones. Bueno, sorpresas. Fíjate lo que te dice la dama del rayo. Sorpresas y a veces un shock, cambio total de paradigma. Como ya he dicho anteriormente, este hombre o esta mujer tienen miedo de perderte. Parece que un poquito más adelante en el tiempo habrá un cambio total, radical. Ya hemos visto que esta persona no quería cambiar, quería continuar exactamente igual. Bueno, pues va a cambiar porque si no, te pierde. Literalmente y sencillamente te pierde. Es ahí donde te va a sorprender, como te dice la dama del rayo, y es ahí donde vas a quedarte en shock. No vas a esperar que este hombre o esta mujer cambien como a ti te gustaría, pero finalmente lo vas a poder conseguir. Solo, de forma natural, ¿eh? De forma natural. No hay que hacer magia ni nada por el estilo. De forma natural. De forma natural. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que nos dicen las segundas opciones. Vamos a dejar esto por aquí. Recogemos esta cartita. Vamos ahora con la segunda opción. Quitamos la plumita amarilla. Y esta sería la segunda opción. Bueno, vamos a poner la plumita por aquí, vamos a intentar barajar y te voy a dar el mismo consejo que la primera opción. Piensa y siente a tu persona concentrándote en la bola. Espera que la bola se calme y entonces ya habrá llegado la energía a la baraja. Piensa y siente en esa persona. Eso es, eso es. Así ayudas a canalizar mejor. Ayudamos entre todos. ¿Ves qué rápido? No me da tiempo ni a seguir barajando. ¿Ves qué rápido? Bueno, que esta persona, supongo que tú lo sabrás, se siente muy interesado hacia ti y te considera una persona atractiva, supongo que tú lo sabrás, ¿verdad? ¿Cómo nos indica este rey de oros a alguien especialmente dedicado a las cosas materiales? Alguien que le gusta comer bien, le gusta viajar, le gusta tener dinero, le gusta tener plata, le gusta gastarla.
Posiblemente estamos viendo aquí a gente que se pueda dedicar a la abogacía, abogados, doctores, ingenieros, políticos. Cuidado si son personas que se dedican a la política, porque como nos están indicando aquí, un poco ambiguos, ¿eh? Hoy sí, quiero estar contigo, te quiero, mañana no, pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que piensa y siente esta persona hacia ti? Pues solamente con estas dos cartas, perdón, ya se puede aclarar la consulta entera. Es una persona que efectivamente piensa hacia ti. El caballero de copas nos habla de sentimientos amorosos, con lo cual siente amor hacia ti. Pero también la conjunción con el rey de oros nos habla de un interés físico hacia ti. Quiero estar contigo, mi vida, quiero estar contigo, mi amor. Pero quítate la ropa. Quítate la ropa. Te quiero, te amo, pero quítate la ropa. Y coge el bote de nata y vístete de enfermera. Bueno, pues cosas así. Tiene un interés hacia ti, pero también tiene sentimientos amorosos hacia ti. La reina de copas. Bueno, pues es una buena combinación, porque estamos viendo aquí mucha agua. Si tú no eres de signo de agua, posiblemente la persona que tanto te importa o por la cual estás preguntando, no te olvides de la bolita, de concentrarte. También sea de signo de agua o ascendente perdón, de signo de agua, como por ejemplo alguien que pueda ser del signo de Piscis, Cáncer o Escorpio, ¿no? Pero bueno, me ha salido con mucha fuerza Piscis. Si es Cáncer, tampoco pasa nada. Le pido perdón a los del signo de Escorpio, que siempre los dejo en último lugar, pero es lo que me viene en la canalización. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos hablan de una buena comunicación, o mejor dicho, conexión amorosa. Conexión amorosa, que es verdad, que hay un interés físico, que es verdad, que a lo mejor esta persona está interesada en ti y se come las uñas, se come las uñas, se come los dedos, se lo come todo, porque está intentando tener una cita contigo, quiere verte, quiere estar contigo, quiere tener intimidad contigo. Si estás preguntando por una persona que está lejos, en otro país, por eso el caballero de copas nos habla de mensajes que están en la distancia. Es normal, esta persona tiene sentimientos hacia ti, pero quiere verte, quiere estar contigo. Tiene prisas para poder estar contigo. Y tiene muchos problemas, muchas veces, para poder dominar esas prisas, porque si por él, si es un hombre, o ella, si es una mujer, si ellos pudieran hacerlo, inmediatamente tomaban el carro, el avión, ¡pum! Y se plantaban delante de la puerta de tu casa, para sorpresa tuya, de los vecinos, de todo el mundo. Antes de que llamara a la puerta, ya estaría quitándose ropa. Por eso los vecinos se sorprenderían. Y podrían llamar a la policía, posiblemente. Posiblemente. Aquí aparecen celos. Estamos viendo otra vez cartas de agua. 1, 2, 3 y 4. Esto es muy bueno, es muy positivo. Como ya vengo diciendo, hay un interés sentimental hacia ti, es verdad. Hay un interés sentimental hacia ti. Pero como estamos viendo aquí, hay un problemita, o por lo menos yo veo un problemita, porque el caballero de espadas junto al 7 de copas nos habla de alguien que tiene la imaginación muy rápida, funciona bastante bien. Vamos a darle a la bolita otra vez. Funciona la imaginación muy rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que piensa que eres el gran amor de su vida y lo siente justo ahora mismo, también piensa por celos que puede haber otro hombre, o que puede haber otra mujer, o que tú hablas con otro, o con otra, y que estás hoy con uno, con él, o con ella, y que mañana estás con otra persona, y esta persona tiene un interés muy fuerte hacia ti. Pero esta persona también tiene este pequeño problemita que yo estoy viendo ahí, que a lo mejor es verdad, que a lo mejor tú estás hablando con 2, 3 o 4 personas a la vez. Pero ¿y si no es verdad? ¿Quiere decir que esta persona ve cosas donde no las hay? Creo que sí, ¿eh? Es un vídeo de tarot interactivo generalizado. Estamos preguntando qué es lo que piensa y siente esta persona hacia ti hoy mismo. Pero sí, la verdad es que si el día de mañana pudierais tener una relación totalmente seria, formal, los dos viviendo en la misma casa, en el mismo departamento o donde sea, hombre, ahí habría algún que otro tipo de problema con los celos. Me aparece aquí como si fuese alguien como si fuese un italiano,
alguien del sur de España, y somos muy pasionales también en el sur de España, en el resto también, claro, pero bueno, hay cierta fama, siempre hay cierta fama, ciertos clichés, que si los italianos son muy pasionales, muy, muy caramelosos, muy dulces, pero luego son muy temperamentales, muy celosos, en el sur de España igual, en fin, en otras partes del mundo hablan lo mismo. Bueno, pues esta persona es así. Esta persona realmente es así. ¿Cómo nos indica la sota de copas? Ahí veo yo otro pequeño problemita, porque es una persona que si ahora no estáis juntos, si actualmente no estáis juntos, repito, esta persona quiere estar contigo y quiere estar contigo ya. Y si tenéis algún tipo de problema, quiere solucionar ese problema ya, justo ahora mismo. No, es que tú me dijiste, no, lo quiero solucionar ya. Tú a lo mejor estás enfadada o enfadado con él o con ella. Le da exactamente igual. Esta persona lo que quiere es como que no hubiese pasado nada. Vamos a darle fuerza a la bola. Ahí está, para que fluya la canalización. Esta persona quiere hacer como que no ha pasado nada. Y tú ahí sabes que eso no es así. Hay muchas cosas, como nos indica en 9 de bastos, que hay que hablar. Hay que hablar, hay que arreglar. Pero bueno, ya conoces un poquito a este hombre, a esta mujer, a esta persona. Y a veces tiene estos prontos, esta impulsividad. Bueno, no veo a alguien malo, no veo a alguien de mal corazón, todo lo contrario. Que a veces comete errores, pues como todo el mundo. Que a veces le puede la impulsividad, pues como a todo el mundo. Pero no veo a alguien malo, todo lo contrario, repito. Antes de continuar con esta línea y con el problemita que yo veo ahí, vamos a ver qué es lo que te dice este oráculo. Bueno, pues tiene que ver directamente con el problemita que veo en la sota de copas. Madre mía, no eres la única persona interesada en él o en ella. No eres la única persona. Estamos viendo aquí el reflejo de una persona que se cree mejor que nadie. No hablo de la persona por la cual estás preguntando. Repito, esta es una tercera persona. Y esa tercera persona ve a los demás como si fuesen pececitos. Tengo hambre, voy a comer este pez. Mira ese pez, qué bonito es. Oh, qué hombre tan atractivo o qué mujer tan atractiva. Me la voy a comer también. Está por encima del bien y del mal. Ese era el problema que yo estaba viendo con la sota de copas, que era lo que te iba a decir justito ahora. Y el oráculo ha conectado conmigo gracias a ti, a la canalización con la bolita, a tu energía. Ahí hay una tercera persona, que no eres tú. Hay alguien del pasado o incluso yo diría del presente de la persona por la cual estás preguntando. Ahí hay una tentación. Me voy con esa mujer, me voy con ese hombre. Esa persona va a seguir insistiendo. Aunque si estáis separados, volváis a estar juntos. Si tenéis algún problema y lo resolvéis. Si estáis viviendo juntos, lo que sea, da igual el tipo de relación que tengáis, esa persona va a seguir insistiendo. Esa persona piensa que si no es hoy, mañana la persona por la cual tú estás preguntando va a caer. Va a caer en la tentación. No tiene ningún tipo de prisa. Ninguna, perdón. Es una persona que tiene mucha paciencia. Encuentra a tu persona muy atractivo, muy atractiva y cree saber que tarde o temprano van a estar juntos. No solamente es que tenga un interés físico, sexual hacia tu persona especial. No, no. Realmente cree que tu persona especial es alguien muy especial. Y es verdad. Tu persona especial realmente es muy especial. Pero bueno, no veo que de momento vaya a dar el paso tu persona especial y vaya a caer en la tentación. Pero que encuentra atractiva a la otra mujer o al otro hombre, la verdad es que sí. Encuentra atractiva a la otra persona, ¿eh? Bueno, volviendo a la lectura, porque haya aparecido con mucha fuerza esa tercera persona, la templanza nos indica que este hombre o esta mujer quiere arreglar los problemas contigo. Como ya te he dicho anteriormente, el 9 de bastos, que eres tú, nos indica que, ok, vamos a arreglarlo, vamos a volver, vamos a intentarlo, vamos a potenciar nuestra relación, vamos a casarnos. No, todo lo que haya que sanar en la relación, hay que hacerlo.
Todo lo que haya que arreglar en la relación, hay que hacerlo. Y si estáis en una relación clandestina, por ejemplo, en tu caso, el juicio nos habla de revelación, de hacer pública vuestra relación. ¿Quieres tener una relación totalmente formal, seria, o la relación que tú tengas en mente con esta persona, da igual, la quieres hacer realidad? Bueno, esa es una de las condiciones para que este hombre o esta mujer estén contigo. Quiero esto. Se lo vas a proponer y parece que esta persona lo va a aceptar, pero como también tiene un carácter un poquito fuerte, también te va a poner condiciones, ¿eh? También te va a poner condiciones. Así que esta persona piensa que eres muy especial, que lo quiere arreglar todo hacia ti, tiene sentimientos amorosos hacia ti. Los sabios seres alados, ayuda angelical y milagrosa. Esto es imposible, este hombre es complicadísimo, es un hombre o una mujer muy famoso, no va a soltar a su mujer o a su pareja, en el caso de que no tengan, cómo va a dejar su trabajo para estar conmigo, cómo se va a trasladar de su ciudad a la mía, como un milagro. Bueno, pues se va a producir un milagro que es justo lo que nos estaba diciendo el juicio. Aquí, con los ángeles, aquí, ayuda angelical. Se va a producir ayuda angelical, un auténtico milagro, para que podáis estar juntos y para que se resuelvan todos vuestros problemas. No olvides que ese hombre o esa mujer van a seguir estando ahí. No se van a marchar de momento. Bueno, vamos con la siguiente lectura. Vamos a recoger estas cartitas. Es una persona muy especial, la verdad, ¿eh? Es una persona muy especial, ¿eh? Mucho, mucho. Es alguien muy especial. Tiene una energía. La verdad que esa persona, en teoría, tiene que triunfar en la vida, ¿eh? Tiene que triunfar en la vida. Incluso puede llegar a ser alguien famoso si ya no lo es ya. Si no lo es ya, ¿eh? Puede llegar a ser alguien bastante famoso. Bueno, vamos a retirar la pluma de color rojo. Vamos con la tercera opción, la pluma de color naranja. Ahí está, vamos con la tercera opción. Ponemos la pluma por aquí y te voy a pedir igual que a los demás. Fíjate en la bolita, vamos a agitar la bolita, piensa y siente hacia tu persona. Esa energía va a ir a la bolita, de la bolita irá a las cartas y canalizaremos mucha mayor información. Piensa y siente en tu persona. Ahí está. Vamos a barajar. ¿Qué piensa y siente esa persona hacia ti hoy? Vaya. Casamiento, boda. Bueno. ¿Es una sorpresa lo que estoy diciendo para ti? Bueno, vamos a ir con la primera. Bueno, es una sorpresa porque si ahora mismo, como nos indica el 4 de espadas, como tenemos aquí, estáis distanciados, no estáis juntos, es una auténtica sorpresa lo que te estoy diciendo. ¿Cómo que boda si hace ya un mes que no lo veo? O hace un año que no lo veo. Bueno, da igual el tipo de relación que tengáis, que ya sabéis que muchas veces me adelanto a lo que dicen las cartas. Boda, me han dicho, boda, ¿saldrán en las cartas? Yo espero que sí. Bueno, vamos a ir con la segunda cartita que tenemos aquí. Bueno, alguien de carácter muy fuerte. Madre mía, hoy no hay gente moderada, ¿eh? Hoy no hay gente tranquila. Casi todo el mundo, cuando entramos en estos vídeos para elegir una opción, casi todo el mundo, o tú o tu persona especial, tenéis un carácter fuerte. Muchas veces sois los dos, con lo cual se complican mucho las relaciones, pero bueno. Es una persona que efectivamente en las cartas de bastos nos hablan del plano mental. Es una persona que piensa mucho en ti. Es una persona que cree muchas veces tomar las decisiones correctas, aunque a la misma vez tiene unos cambios de ideas muy bruscos. Yo no quiero volver a verte, hablo de ti, y una hora más tarde te estás llamando por teléfono o te mando un mensaje. ¿Verdad que tiene estos cambios así un poco extraños? Bueno, aunque tiene mucho carácter, volvemos a lo mismo, tiene mucho carácter. En el caso de que estéis separados, da igual, como nos han dicho el 4 de espadas, porque el rey de bastos nos confirma que efectivamente piensa en ti. Sin embargo, tú apareces aquí como la reina de oros.
Esto es algo malo, no, 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 no es nada malo. Solamente que sois personas complementarias, pero iguales no. Tú también puedes llegar a tener o puedes llegar a poseer un carácter un poco fuerte, pero según tú, como aparece aquí, tú eres mucho más calmadita o mucho más calmadito. Según tú, si a lo mejor le preguntamos a tu papá o a tu mamá o a alguien que te conoce, nos dirá a lo mejor lo contrario. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Vamos a completar esta línea. Ahí está, tiene prisas por salir esta carta, ¿eh? Bueno, pues los planes de boda que he dicho al principio de la lectura, sin sacar ninguna carta, aquí ya van tomando forma, ¿eh? Aquí ya van tomando forma. En principio, la lectura ha comenzado como esas películas que vemos románticas, donde hay dos personas que se gustan, pero se pelean, lo hacen difícil. Tú eres así, bueno, pues tú también, pues tu padre, pues tu madre, y luego están todo el día pensando en el uno, en el otro. Pues esto es lo que aparece aquí. Esto es lo que aparece aquí. No te extrañes, no te extrañes si esa persona en la cual estás pensando con ayuda de la bolita, se pasea por delante de tu ventana. Si vive cerca de ti, sale a la ventana. A lo mejor en ese instante, para tu sorpresa, está pasando delante de tu ventana, está mirando el móvil en la acera de enfrente, debajo de donde tú vives. Puede ser, pues sí, porque el caballero de copas nos va de mensajero, pero no solamente de un mensajero, sino de alguien que se mueve. De alguien que se mueve. Bueno, de momento vamos bien, vamos a continuar. Aquí hay celos hacia una tercera persona de carácter. Muchos celos. Madre mía. Bueno, pues la sorpresa continúa aquí porque, bueno, antes de continuar con la lectura, vamos con este maravilloso oráculo a ver qué es lo que nos dice este maravilloso oráculo, qué es lo que está oculto aquí. Vamos a ver qué es lo que está oculto aquí. Aquí han aparecido más personas, ¿eh? Aquí han aparecido más personas. ¿Qué es lo que está oculto aquí? Bueno, pues vuelve a aparecer esta carta, el tiempo. ¿Estás dispuesto o dispuesta a esperar a esta persona? Para tu sorpresa, sería ya la segunda o tercera sorpresa, esta persona también. Esta persona también está dispuesto a esperarte. Si no podéis estar juntos porque a lo mejor tú estás casada o tienes tu novio o tu novia o cualquier compromiso importante, esta persona, por mucho que se enfade, pero se enfada mucho, ¿eh? Por mucho que se enfade, por mucho que exteriorice su enfado contigo, con el vecino, con el padre, porque a veces parece que esta persona habla demasiado y cuando habla puede llegar a herir a otra persona con su forma de actuar y de hablar. Aún así, como nos diría al principio, una sorpresa, esta persona está dispuesto o dispuesta a esperarte, aunque haya una tercera persona. Ojo, ¿eh? Evidentemente no le gustaría. Repito, y tú me dirás aquí debajo, pero Rafa, si ese hombre o esa mujer tienen pareja, o resulta que la relación no funciona porque él se ha ido con otra. Bueno, pues aunque él o ella se hayan ido con otra persona, estas personas no quieren que tú te vayas con otra persona o que estés con otra persona. No pueden soportar que tú estés tocando, besando o incluso haciendo el amor con otra persona. No lo aguantan, no lo soportan. Aún así, como nos han dicho ese maravilloso oráculo, están dispuestos a esperarte. Arden por dentro. Madre mía, que si arden esa gente por dentro, pero aún así, dispuestos a esperarte. Bueno, salen terceras personas por tu parte, porque aparte del hombre o de la mujer por la cual estamos preguntando, salen personas por la parte de tu persona especial y salen personas por tu parte también. Esto podría ser, yo qué sé, Pasión de Gavilanes, una telenovela de este tipo, la serie esta de Amazon, El juego de las llaves, yo qué sé, aquí hay mucha gente. Esto parece un estadio de fútbol, no una relación entre dos personas. Esto parece un estadio de fútbol. Aquí está el que vende el helado, el que vende los refrescos, la otra que está siempre con la ropa muy ajustada. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Hombres y mujeres, ¿eh? Esto es una mezcla impresionante, pero bueno, aún así,
esa persona está dispuesto o dispuesta a esperarte, como ya te decía, con planes de convivencia. Por eso te hablaba de boda al principio, sin echar ninguna carta. Y la emperatriz. Por supuesto, varias cosas. La primera, recuperar el tiempo perdido. ¿Me comprendes? Recuperar el tiempo perdido. Traca, traca, triqui, triqui. Bueno, recuperar el tiempo perdido. Afianzar la relación para que nadie intervenga. Por tu parte, sobre todo. Si es por la parte de él o de ella, no importa. Es una pesada, no le echo cuenta. Si es otra mujer. Ahora, si hay un pretendiente o una pretendiente o pretendienta por tu parte, uff, ahí tiembla el mundo, ahí sí que hay problemas. Pero bueno, quiere afianzar la relación contigo, convivencia, ¿eh? Contigo, y si estáis en edad de poder hacerlo, la emperatriz nos habla de, de una persona que tardará 9 meses en llegar. Así que sí, efectivamente nos hablan de un bebé. Así que fíjate si quiere recuperar el tiempo este hombre o esta mujer. Madre mía. A ver qué es lo que te dice este maravilloso oráculo por aquí. La dama del rayo salió antes. No, la dama del rayo salió antes. Vamos a barajar bien. Vamos a barajar bien. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. La mujer sabia del país de las maravillas. Uy, cuidadito si acudís a cualquier persona a hacer algún tipo de amarre o endulzamiento. Cuidadito, que eso sale muy mal, ¿eh? Eso se vuelve en contra de la persona que lo haga. ¿Por qué no enfoca la cámara? Ahí está. Cuidadito si acudís a ese tipo de trabajos, que eso sale muy mal, eso se paga muy mal. Luego se paga con el karma. Eso no es magia blanca, ¿eh? Eso lo advierto, no es magia blanca. Eso por una parte. ¿Qué es lo que nos indica la mujer sabia del País de las Maravillas? Compromiso. Lo tenéis ahí, hermanitos y hermanitas. Integridad, compromiso. ¿Qué he dicho yo al principio? Sin echar ninguna carta. Boda. ¿Qué he dicho yo aquí? Convivencia. Bueno, pues quiere comprometerse contigo y la integridad. No te voy a ser infiel. No me voy a ir con nadie, quiero estar contigo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Temblando, temblando. Bueno, pues, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Como a la bola esta? Así, más o menos. Bueno, pues, muchas gracias por tu participación, por tu generosidad al poder canalizar junto a mí para poder ver todo este tipo de noticias. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame tu like y suscríbete a este canal, tu canal Rafael Taro Sevilla. Nos vemos en el próximo programa. Mientras tanto, disfruta de la vida. No lo olvides. Te mereces lo mejor de la vida. No lo olvides. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.